Mi nombre es Isabella Méndez y durante los últimos 3 años he permitido que la familia de mi esposo, Diego Torres, crea que soy simplemente una mujer con poca educación, que trabaja en oficios básicos para ayudar con los gastos de la casa, para ellos. Sobre todo para mi suegro, Héctor Ramírez, yo soy esa nuera que se casó por encima de su nivel social, y que debería estar eternamente agradecida de formar parte de una familia exitosa. Pero la realidad es completamente distinta hace más de una década. Me gradué con honores en la Universidad Central de Monterrey, una de las instituciones más prestigiosas de Latinoamérica. Durante mi carrera hice una maestría en Administración y Dirección de Empresas, especializándome en consultoría estratégica, gestión de crisis y optimización de procesos corporativos. Mis primeros años los trabajé en Visión Global Consulting, una firma internacional de renombre. Allí participé en proyectos multimillonarios para corporaciones que figuraban entre las más importantes del mundo. A los 28 años decidí independizarme y fundé mi propia empresa, Estrategias Méndez hoy en día. Mi firma cuenta con más de 20 consultores senior. Manejamos presupuestos que superan los 50 millones de pesos y nuestros clientes incluyen desde bancos internacionales hasta gobiernos que enfrentan crisis económicas. Mi especialidad es la gestión de crisis empresariales. Cuando una compañía se tambalea al borde de la quiebra, soy yo quien diseña la ruta de salvación. Mis honorarios nunca son bajos. Dependiendo de la urgencia, cobro entre 200,000 y 350,000 pesos por proyecto, más tarifas adicionales durante la implementación. Pero cuando conocí a Diego, hace 4 años, decidí mantener un perfil bajo. Él trabajaba como gerente de ventas en una empresa mediana de suministros industriales. Siempre tuvo una visión muy tradicional de las relaciones, y me gustaba que me viera como alguien sencilla, accesible, no como una ejecutiva de alto nivel. Cuando le mencioné que me dedicaba a la consultoría, asumió que se trataba de tareas menores, coordinación administrativa, apoyo a pequeños negocios o asesorías básicas. Nunca lo corregí. No le mentí directamente, pero tampoco aclaré las cosas. Me parecía inofensivo que se sintiera orgulloso de ser el proveedor principal. El problema comenzó cuando conocí a su familia. Héctor, mi suegro, era gerente regional en una empresa de manufactura. Llevaba más de 2 décadas allí y se consideraba a sí mismo un hombre de negocios con experiencia. Desde el primer día, marcó una jerarquía muy clara en las reuniones familiares. Él era la autoridad para hablar de economía, estrategia y mercados. Recuerdo la primera cena. Con un tono condescendiente, me preguntó: ¿Y tú, Isabella, trabajas en oficinas? Yo respondí con calma: sí. En consultoría empresarial, él soltó una risa corta, casi burlona. Ah, una de esas chicas que ayudan con el papeleo. Diego intervino para aclarar: Isabella apoya a pequeños negocios con la administración. Mi suegro asintió satisfecho. Muy bien, está bien que las mujeres tengan trabajitos para mantenerse ocupadas. Pero los negocios de verdad, esos requieren experiencia masculina. Su esposa, Patricia, agregó en voz baja pero audible: claro, las mujeres son buenas para organizar detalles, pero las decisiones grandes necesitan cabeza empresarial seria. Ese fue el inicio de una rutina desgastante. Durante 3 años. Cada comida familiar se transformó en una clase improvisada de economía y negocios dirigida por Héctor. Él hablaba, opinaba, corregía y nos dejaba a las mujeres de la familia fuera de la conversación. Yo debía escuchar en silencio. A veces intentaba opinar, pero enseguida me interrumpían: Isabella, estos temas son complicados. Mejor escucha y aprende. Incluso Mauricio, mi cuñado mayor, se daba el lujo de burlarse: las mujeres se confunden con números grandes y estrategias. Lo más doloroso era que Diego, aunque de vez en cuando me defendía superficialmente, había empezado a creer esa narrativa. Llegó a decir frente a todos: mi esposa es muy lista para las cosas administrativas, pero los conceptos financieros complejos no son lo suyo. Yo me quedaba callada, fingía sonreír, guardaba mis títulos, mis logros y mi experiencia en un cajón invisible. Pero todo empeoró cuando Héctor empezó a tener problemas en su propio trabajo. Su empresa enfrentaba una reestructuración interna. Había rumores de despidos, recortes de presupuesto, crisis operativa. Él, cada domingo, llegaba más tenso a la mesa y descargaba su ansiedad en sermones autoritarios: las empresas modernas necesitan líderes con temple. No cualquiera puede manejar la presión. Por eso los puestos altos siempre son para los hombres. Yo lo escuchaba en silencio, mientras en mi cabeza pensaba: está describiendo exactamente lo que hago todos los días.
resolver crisis que pondrían a temblar a ejecutivos mucho más poderosos que él. La ironía me consumía, la gota que derramó el vaso, llegó una noche específica. Esa cena marcaría el inicio del desenlace que nadie en esa mesa esperaba. Aquella noche, la tensión se sentía en el aire antes incluso de que nos sentáramos a la mesa. Héctor había llegado con el ceño fruncido, moviendo nerviosamente la pierna, mientras esperaba que todos sirviéramos la comida. Apenas probó el primer bocado, comenzó con su monólogo habitual: la empresa está entrando en una situación delicada, dijo, con voz grave, buscando la atención de todos. Están circulando rumores de que la junta directiva planea contratar consultores externos para resolver la crisis. Imagínense, traer forasteros a decirnos cómo manejar un negocio que conocemos desde adentro. Mauricio, su hijo mayor, asintió inmediatamente. Papá, esos consultores son unos estafadores. Cobran millones por repetir lo que ya sabemos. Diego, mi esposo, no se quedó atrás. Claro, seguramente ni entienden cómo funciona la empresa. Nunca tendrán la experiencia que tiene alguien que lleva años trabajando ahí. Yo, después de escuchar tanto desprecio hacia mi profesión disfrazada de ignorancia, cometí el error de intervenir. Lo hice con voz suave, casi tímida. Bueno, a veces los consultores externos pueden ofrecer una perspectiva objetiva, algo que es difícil ver desde dentro de la organización. El silencio fue inmediato. Todas las miradas se giraron hacia mí como si hubiera roto un tabú. Héctor me miró con furia contenida y, golpeando la mesa con la palma de la mano, me gritó: «Cállate. Las ignorantes no opinan de negocios». La mesa estalló en risas. Patricia murmuró algo sobre las mujeres que no saben cuál es su lugar. Mauricio soltó una carcajada burlona. Isabella cree que sabe de consultoría. ¡Qué graciosa! Pero lo que más me dolió fue ver a Diego, mi propio esposo, sonreír avergonzado y añadir: «Mi amor ve muchos programas de negocios en televisión». Ese momento fue como una daga en el corazón. Sentí que mi voz, mi identidad y mi dignidad habían sido borradas frente a todos. Bajé la cabeza y murmuré apenas audible: «Perdón». No volveré a hablar. Héctor se reclinó satisfecho en su silla, con una sonrisa de triunfo. Exacto. Los temas serios deben quedar entre quienes realmente entienden el mundo empresarial. Mientras yo intentaba recomponerme por dentro, ocurrió lo inesperado. El teléfono de Héctor comenzó a sonar. Lo miró y, en un segundo, su expresión cambió radicalmente. Su rostro, que segundos antes irradiaba superioridad, se tornó pálido. «Es mi jefe», dijo en voz baja, casi con nerviosismo. «Tengo que contestar». Todos guardamos silencio mientras él descolgaba. «Buenas noches». Licenciado Morales saludó con voz forzada. Del otro lado, se escuchó claramente una voz grave y urgente. «Ramírez, ¿está allí la consultora Isabella Méndez? Necesitamos que intervenga de inmediato en la crisis». El silencio en la mesa fue absoluto. Patricia se quedó con la boca abierta. Mauricio parpadeaba incrédulo. Diego me miraba como si no me conociera. Héctor, con la mano temblorosa, respondió: «¿La consultora Méndez?». La voz del jefe retumbó en el altavoz. «Sí, usted nos dijo que era su nuera. La crisis se ha intensificado y el consejo directivo necesita que ella venga esta misma noche». Diego susurró con incredulidad: «¿Consultora? ¿Isabella?». «Claro que sí», continuó el jefe al otro lado del teléfono. «La señora Méndez es reconocida en todo el país como una de las especialistas más brillantes en gestión de crisis. Usted mismo nos aseguró que podríamos contactarla en emergencias». Yo permanecía en silencio, observando cómo el castillo de arrogancia de mi suegro comenzaba a derrumbarse frente a todos. «Héctor». Ya sin salida, me pasó el teléfono con la voz entrecortada: «Isabella. Te buscan». Tomé el celular con serenidad. Mis manos no temblaban, mi voz tampoco. «Buenas noches, licenciado Morales. Habla la consultora Méndez». Un suspiro de alivio se escuchó al otro lado de la línea. «Gracias a Dios que está ahí. La situación es crítica. Los bancos detectaron irregularidades en los reportes financieros y amenazan con cortar el crédito mañana mismo. Si eso ocurre, la compañía se hunde. Necesitamos un plan inmediato». Diego me observaba con los ojos muy abiertos, como si viera una desconocida. Yo le hice un gesto con la mano para que guardara silencio. «Entendido», respondí con tono profesional. «Envíeme de inmediato todos los documentos financieros. Mi equipo puede empezar a trabajar esta misma noche. Tendremos un plan preliminar a las 8 de la mañana». El jefe asintió aliviado, audible incluso a través del altavoz. «Perfecto. ¿Cuál sería su tarifa de emergencia?».
Respondí con calma. Para una crisis de esta magnitud, 250,000 pesos por el plan inicial, más 60,000 diarios durante la implementación. La mandíbula de Héctor casi se desprendió. Petriche puso la mano en el pecho. Mauricio parecía hiperventilar. Aprobado, dijo el jefe sin titubear. La empresa pagará lo que sea necesario para evitar la quiebra. Gracias, consultora Méndez. Usted es nuestra última esperanza. Colgué con elegancia y devolví el teléfono a Héctor. Él me miraba como si viera un fantasma sentado frente a Isabella. ¿Tú eres realmente consultora?, balbuceó Mauricio. Lo miré directo a los ojos. No realmente, Mauricio. Siempre lo he sido. Ustedes fueron quienes prefirieron imaginarme como otra cosa. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared, por primera vez en 3 años. Yo era la única con autoridad en esa mesa, y apenas era el comienzo. La mesa permanecía en silencio. El mismo silencio que durante años me habían impuesto a mí, ahora caía como un peso insoportable sobre cada uno de ellos. Yo respiraba tranquila, casi con alivio. Por fin, la máscara que tanto me había obligado a llevar estaba rota. Héctor me observaba con los ojos muy abiertos, incapaz de articular una palabra. Petriche, mi suegra, había bajado la mirada, como si intentara desaparecer detrás de su servilleta. Mauricio parecía un niño que acababa de descubrir que Papá Noel nunca existió. Diego estaba confundido. Sus ojos iban de mí a su padre, luego al teléfono aún en la mesa y de nuevo a mí. Su mundo entero acababa de tambalearse. Finalmente, Héctor murmuró, pero, ¿cómo? ¿Cómo es que nunca lo dijiste? Le sostuve la mirada con calma. Yo sí lo dije, suegro. Solo que ustedes prefirieron interpretar mis palabras de la manera que les resultaba más cómoda. Cuando mencioné que trabajaba en consultoría, inmediatamente asumieron que era papeleo básico. Y yo, por respeto a Diego y a ustedes, nunca los corregí. Mauricio interrumpió incrédulo, pero, cuando hablábamos de estrategias, de mercados, tú te quedabas callada. Porque me hicieron entender que mi opinión no valía, respondí con firmeza. Me callaron tantas veces que decidí guardar silencio. No porque no supiera, sino porque su prejuicio era más fuerte que cualquier argumento. Petriche levantó la voz, temblorosa, y todo este tiempo. ¿Fuiste tú la que salvaba empresas? Sí, más de 150 organizaciones en los últimos años, desde pequeños negocios familiares hasta corporaciones multinacionales. Un jadeo recorrió la mesa. Era la primera vez que los hacía enfrentarse con la realidad de quién era yo en verdad. Diego, con la voz apenas audible, preguntó, ¿por qué no me lo dijiste, Isabella? ¿Por qué me dejaste creer que eras otra persona? Lo miré con ternura, pero también con dolor. Porque tú nunca preguntaste. Porque para ti era más cómodo pensar que eras el proveedor fuerte, el que sostenía la casa, mientras yo tenía un trabajito. Nunca me mentí a mí misma, Diego. Solo me adapté a la versión de mí que tú necesitabas creer. Héctor carraspeó, intentando recuperar algo de dignidad. Entonces, mi jefe, ¿acaba de contratarte para salvar la empresa? Así es. Y debo decir que su crisis es grave. Si no actuamos rápido, la compañía colapsará en cuestión de días. Petriche dejó caer los cubiertos, nerviosa. ¿Y tú puedes salvarla? Eso depende, respondí con seriedad. Yo puedo trazar una estrategia, sí. Pero si la empresa no implementa las medidas, nada servirá. Un silencio denso volvió a cubrir la mesa. El reloj avanzaba lento, marcando cada segundo de incomodidad. Fue entonces cuando Mauricio, todavía incrédulo, murmuró, entonces, todas esas veces que decías que un consultor externo puede aportar otra perspectiva. Estabas hablando como experta. Exacto, le dije. Pero ustedes decidieron burlarse. Héctor cerró los ojos, como si el peso de la vergüenza le aplastara los hombros. Cometimos un error, admitió en voz baja. Yo incliné la cabeza levemente. No, Héctor, no cometieron un error conmigo. El verdadero error fue con ustedes mismos porque dejaron que sus prejuicios los cegaran. ¿Acaso si yo hubiera sido realmente asistente administrativa, habría tenido menos dignidad? ¿Eso justificaría el desprecio con que me trataron? Petriche tragó saliva. No, claro que no. Los ojos de Mauricio se llenaron de incomodidad. Diego apretó los labios, como si quisiera responder pero no encontrara las palabras. Yo tomé mi bolso y me levanté de la mesa. Tengo que irme. Mi equipo ya está esperando los documentos de la empresa de Héctor. Esta noche trabajaremos sin descanso para intentar salvarla. Diego se levantó de inmediato. Isabella, espera.
Podemos hablar después, ¿verdad? Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida en mis propias manos. Podemos hablar, Diego. Pero antes de eso, tendrás que decidir si puedes respetarme por quien realmente soy. No por la caricatura que inventaste en tu cabeza. Salí de aquella casa con paso firme, dejando atrás a una familia que, por primera vez, no sabía cómo mirarme. Las siguientes horas fueron un torbellino. Mi equipo recibió los reportes financieros, detectó las irregularidades y comenzó a armar el plan de recuperación. Era una carrera contra el tiempo. Si no presentábamos un plan sólido al amanecer, los bancos cortarían el crédito y la empresa de Héctor se hundiría. Trabajamos toda la noche. Mis consultores sabían que este era uno de esos casos donde no había margen para errores. Mientras la familia Ramírez dormía entre sus prejuicios, yo y mi gente luchábamos por mantener a flote una empresa que daba empleo a cientos de personas. Al amanecer, teníamos un plan preliminar. Lo envié al consejo directivo antes de las 8 de la mañana, como había prometido. Esa misma tarde, me llamaron para una reunión presencial en las oficinas centrales. Y allí, sentada frente a los ejecutivos más poderosos de la compañía de mi suegro, fui presentada oficialmente como la consultora Méndez, la mujer que debía salvar lo que ellos mismos habían puesto al borde del abismo. Mientras explicaba las primeras medidas, sabía que, en algún momento, tendría que volver a enfrentarme a la familia, y ese día llegaría más rápido de lo que imaginaba. 3 días después de aquella cena que lo cambió todo, estaba sentada en la sala de juntas de la empresa de Héctor. Frente a mí, los miembros del consejo directivo, hombres y mujeres que me miraban con la mezcla de respeto y desesperación de quien sabe que su futuro depende de las palabras de otra persona. La situación había sido crítica. Los bancos amenazaban con cortar las líneas de crédito. Los rumores de fraude interno circulaban en los medios, y la moral de los empleados estaba por los suelos. Pero mi equipo y yo habíamos trabajado sin descanso. Diseñamos un plan de recuperación financiera y reputacional tan sólido que incluso los más escépticos no pudieron encontrarle una grieta. Cuando terminé mi presentación, el presidente del consejo se puso de pie y me aplaudió. Los demás lo siguieron. Yo sonreí con serenidad. No era la primera vez que salvaba a una empresa de la ruina, pero esta vez tenía un sabor distinto. Esta vez estaba salvando la compañía del mismo hombre que me había humillado públicamente, llamándome ignorante frente a toda su familia. Héctor estaba allí, sentado en un rincón, observando cómo yo recibía el reconocimiento que durante años me había negado. No dijo nada, no se atrevió. Esa misma noche, regresé a la casa de los Ramírez. Habían organizado una cena especial para agradecerme. La mesa estaba puesta como nunca, manteles nuevos, copas de cristal, platillos elaborados. Patricia intentaba sonreír, aunque la vergüenza aún le temblaba en las manos. Mauricio me evitaba la mirada. Héctor, cabizbajo, parecía un hombre reducido a la mitad de su tamaño habitual. Yo me senté con calma, consciente de que ahora el silencio jugaba a mi favor. Fue Héctor quien habló primero. Isabella, quiero pedirte disculpas. Su voz sonaba ronca, quebrada. Durante años te traté con desprecio. Me burlé de ti, te callé, te menosprecié. Y sin embargo, cuando más lo necesitaba, fuiste tú quien salvó mi empresa. Mauricio intervino, con voz apagada. Yo también me equivoqué. Te juzgué sin conocerte. Y ahora me doy cuenta de lo arrogante que fui. Patricia, visiblemente incómoda, bajó la cabeza. Yo no tengo excusas. Solo vergüenza. Los miré a los tres y, por un momento, dejé que su incomodidad flotara en el aire. Era la primera vez que experimentaban lo que me habían obligado a sentir durante años. Silencio, impotencia, humillación. Diego, en cambio, no habló de inmediato. Me observaba con una mezcla de amor y culpa. Finalmente, se atrevió. Isabella, yo también necesito disculparme. No supe ver quién eras realmente. Preferí aferrarme a la idea de que eras mi esposa sencilla porque así me sentía más fuerte. Y ahora entiendo que lo único que logré fue subestimarte. Lo escuché en silencio, saboreando cada palabra. Durante años, yo había sido invisible para ellos. Ahora eran ellos quienes buscaban mi aprobación. No me deben disculpas por mi carrera, dije al fin. Me deben disculpas por el desprecio, porque incluso si yo hubiera sido asistente administrativa, secretaria o cajera de supermercado, merecía respeto como persona. Ustedes no fallaron en reconocer mis títulos, fallaron en reconocer mi dignidad. Héctor bajó la cabeza. Patricia sintió lentamente. Mauricio suspiró derrotado. Tú, Diego, añadí, mirándolo fijamente.
Tienes que decidir si puedes amar y respetar a la mujer que realmente soy, no a la versión que inventaste para sentirte cómodo. Él tragó saliva. Quiero hacerlo, y estoy dispuesta a demostrarlo. No respondí de inmediato. Lo miré, lo dejé sentir la incertidumbre, la misma que yo había sentido tantas veces. Los días siguientes fueron un torbellino. La empresa de Héctor comenzó a estabilizarse con nuestro plan. Los bancos retiraron sus amenazas. La auditoría confirmó que las irregularidades no eran fraudes sino errores administrativos. Y la prensa, gracias a nuestra estrategia de comunicación, empezó a hablar de la gran recuperación de Industrias Ramírez. Héctor mantuvo su puesto, pero con una condición: debía asistir a un programa de capacitación en gestión de crisis diseñado por mi firma. Sí, el hombre que me había llamado ignorante ahora era alumno obligado de mi metodología. La ironía no podía ser más dulce. Un año después, Diego y yo renovamos nuestros votos matrimoniales. Esta vez, sin secretos. Él ya sabía quién era yo, una mujer fuerte, capaz, con una carrera que lo intimidaba, sí, pero que también lo inspiraba. Tuvimos largas conversaciones sobre respeto, igualdad y confianza. Entendió que había estado casado con una versión inventada de mí, y decidió amar a la mujer real. Durante la ceremonia, Héctor me miró con ojos distintos. Ya no había desprecio, solo respeto. Patricia me abrazó con lágrimas en los ojos. Mauricio, con humildad, me agradeció por haberle dado una lección que cambiaría su forma de ver a las mujeres. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, sonrío. Aprendí que el respeto no debe basarse en títulos ni en logros, sino en la dignidad humana. Pero también entendí algo más: a veces es necesario revelar nuestros triunfos, no por vanidad, sino para derribar los prejuicios de quienes creen que una mujer debe quedarse en silencio, porque al final, la ignorancia no estaba en mí. La verdadera ignorancia estaba en ellos, por haber asumido que lo sabían todo sobre mí sin molestarse en preguntar. Y la ironía final fue esta: el silencio con el que tantas veces me callaron terminó siendo mi venganza más poderosa. La historia de Isabella nos deja una lección inolvidable: nunca subestimes a alguien por las apariencias, porque detrás del silencio puede esconderse una fuerza capaz de cambiarlo todo. Aquellos que la despreciaron tuvieron que inclinar la cabeza frente a la misma mujer que un día llamaron ignorante. Su mayor venganza no fueron los gritos ni las discusiones, fue la verdad, y esa verdad brilló más fuerte que cualquier humillación. Porque al final, el respeto no se exige, se demuestra. ¿Qué opinas tú? ¿Alguna vez te subestimaron o te hicieron sentir menos y después tuviste la oportunidad de demostrar de qué estabas hecho? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu experiencia. Si esta historia te atrapó, recuerda, suscríbete ahora mismo para no perderte más relatos llenos de giros inesperados, venganza y reflexión. Activa la campanita porque lo mejor está por venir. Si quieres apoyar el canal, comparte este video con alguien que necesite recordar que el silencio también puede ser una victoria. Porque aquí, cada semana, encontrarás historias que te harán pensar, sentir y volver por más. Este fue un relato de poder, dignidad y venganza silenciosa. No olvides suscribirte y acompañarme en la próxima historia.